la información llega minuto a minuto y es por eso que es importante hacer análisis. A eso vamos ahora. Estamos desde Budapest, en Hungría, con Gilberto Aranda, analista internacional, experto en este tema. Gilberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Natalia. Buenos días, Paulo. Un placer estar con ustedes, aunque con estas tristes noticias que nos llegan de Ucrania. Así es, Gilberto. Bueno, han pasado muchas cosas. De lo último, estas negociaciones que abren la posibilidad de un corredor humanitario con un eventual alto al fuego para que la gente logre evacuar. Es uno de los tantos ingredientes que ha tenido esta guerra que apenas lleva 9 días y nos parece eterna. ¿Qué podríamos en estos 9 días concluir respecto a la estrategia de Vladimir Putin? Leía análisis de otros analistas, valga la redundancia, que hablaban incluso de que este corredor humanitario y esta eventual tregua por un momento podría incluso revitalizar las fuerzas de Moscú. ¿Está todo planificado? ¿Qué conclusiones se pueden sacar en estos 9 días? Sí, mira, muy brevemente también quiero aludir a lo que ha dicho el médico y simplemente decirles que estoy desde la Universidad de Ludovica en Budapest, que está ya recibiendo ucranianos en calidad de refugiados desde aquí, desde la capital húngara. Enseguida, respecto a lo que me dices, creo que las dos grandes noticias que han acaecido durante las últimas horas es este acuerdo entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania que han tenido lugar en una ciudad bielorrusa en la frontera y bajo el patrocinio de Lukashenko respecto de llegar a un acuerdo mínimo que es básicamente el acuerdo para un corredor humanitario que va a implicar un cese al fuego. Todavía hay, aun cuando ya se está trabajando en eso, hay detalles que afinar y la próxima semana, a principio de la próxima semana, lunes o martes, se van a terminar de afinar detalles para un corredor que ya de hecho se está implementando porque requiere el compromiso de cese de hostilidades por un tiempo. Sin lugar a dudas, estamos ante una arremetida rusa que está intensificando porque no logró cumplir los objetivos de lograr tomar Kiev y otras grandes ciudades en 48 72 horas. Pero también supimos en estos días, realmente hace pocas horas, que Zaporilla, la central nuclear de Zaporilla, ha sido tomada y está bajo control ruso. Esto es bien importante porque es uno de los principales reactores nucleares de Europa, el más grande de hecho, y va a tener muchas consecuencias. Definitivamente estamos ante una intensificación de los operativos militares rusos que no cumplieron los objetivos iniciales, pero que va a apostar el todo por el todo para llegar a su objetivo. Gilberto, lo veíamos recién en el despacho de nuestro compañero Alfonso Concha, quien está en Irpin, una localidad que está contigua a la capital Kiev. Un nivel de destrucción realmente inaudito. ¿Por qué? ¿Qué explica el ataque a la población civil? ¿De qué manera las personas, las familias, sus casas, sus departamentos, la infraestructura, el comercio, se convierte en blanco de guerra? Sí. Definitivamente las guerras modernas son muy poco humanitarias, más allá de que existe un derecho internacional humanitario, la verdad es que en general se cierne una gran amenaza y un peligro evidente sobre las poblaciones civiles. Pero además hay que recordar que estamos hablando de una resistencia ucraniana que ha adoptado la guerrilla como táctica de lucha contra el invasor ruso. La guerrilla significa golpear y eludir. Y en esta evasión, en este eludir al adversario, a quien se inflige el daño, que en este caso sería Rusia, acomete represalias casi en forma ciega, no distinguiendo los blancos, los combatientes de los no combatientes. Por lo tanto, estamos hablando de que muchas ciudades en la frontera o incluso en Kiev, al no enfrentarse ejércitos en forma frontal, como dice la palabra, en forma directa, al ser bajo una idea de guerrilla, la verdad es que es mucho más alto la posibilidad de que termine más que salpicando, sino que teniendo una serie de daños que ya a esta altura no podemos hablar ni de colaterales, sino que involucran directamente a la población civil. De ahí que 1 millón de personas hayan salido a la frontera, 500.000 están en Polonia y 150, 180.000 ya están llegando a Hungría, por ejemplo. Gilberto, en los últimos días el análisis que se ha hecho es que esto le ha salido un poco más largo a Rusia,
Pero ayer Vladimir Putin, muy seguro, muy en su estilo, dijo que todo ha salido según lo planeado. Y uno tiende a pensar que quizás es así. Puede ser que la estrategia sea un poco más lenta, que era debilitar psicológicamente, como hablábamos con el doctor, también a la población, al propio ejército ucraniano. ¿Qué se sabe de estrategias de guerra? ¿Puede ser efectivamente esta la estrategia de Vladimir Putin si hacemos el análisis con conflictos anteriores, hacer guerras largas, de cansancio, para ganar terreno? Bueno, desde luego en las guerras actuales, contemporáneas, el factor psicológico es crucial. Y lo que es la propaganda, la proyección de seguridad y certeza, tiene que ser una constante en todos los bandos. Acá estamos hablando de que probablemente, no hay ninguna duda, más bien voy a empezar por antes, no hay ninguna duda de que este ataque fue planificado meses antes, que hay todo un movimiento de tropas y de armamentos que se produjo y que nos advirtieron los servicios occidentales. Muchos no quisieron creer, pero finalmente acaeció. Por lo tanto, esto tenía meses, quizás hasta más de 6 meses de planificación. Ahora, todo hace indicar que el Kremlin pensaba que podía tener una victoria entre 48 y 72 horas. ¿En qué sentido? En el sentido de que iba a haber una rendición más o menos rápida por parte de Kiev. Eso no ha ocurrido, lo que deviene en una intensificación de los combates en las zonas del noreste, como Jensen, del sur, Odessa, o incluso en esta área Zaporilla, donde está la central nuclear. Son absolutamente demoledoras, contundentes, tanto como Kiev. Y ciertamente aquí tanto la imagen que proyecta el presidente Putin de seguridad como la que proyecta el líder ucraniano Zelensky van a ser cruciales para darle ánimo a su población, a sus combatientes, porque este conflicto va a ser bastante más dilatado de lo que se pensaba originalmente. Muy bien, ahí está el análisis de Gilberto Aranda desde Hungría, uno de los países que ha recibido refugiados en los últimos días. Gilberto, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, muy buen día.